primeras civilizaciones que pisaron nuestro planeta han dejado una historia escrita por los vencedores, resaltando su poder e influencia a lo largo de los siglos. Sin embargo, en un periodo determinado, las personas que eran inicialmente cazadores primitivos evolucionaron hacia civilizaciones inteligentes. Estas sociedades crearon monumentos, calendarios y escrituras antiguas, y su legado ha perdurado hasta el día de hoy, siendo nosotros los descendientes de seres relativamente inteligentes. Pero, ¿y si la historia no fuera tan simple? ¿Y si las narrativas de las antiguas civilizaciones, con sus relatos de dioses, ángeles, gigantes y grandes desastres, fueran más literales de lo que parecían inicialmente? Bienvenidos, queridos amigos, a un viaje fascinante a través de las páginas menos conocidas de nuestra historia. En este video, nos sumergiremos en relatos olvidados, exploraremos perspectivas alternativas y cuestionaremos las narrativas establecidas. Prepárense para desafiar lo convencional y descubrir lo extraordinario mientras nos aventuramos juntos en la búsqueda de respuestas a las preguntas que han estado frente a nuestros ojos todo este tiempo. Los invito a explorar la historia humana desde ángulos inesperados y a abrir nuestras mentes a posibilidades asombrosas. ¿Y si poseemos conocimientos ancestrales más allá de nuestra comprensión humana? Al observar ciertos detalles, surge una historia alternativa de la raza humana que desafía el conocimiento convencional y la historia que nos han enseñado. Esta versión ha sido en su mayoría conscientemente censurada, olvidada o ignorada hasta ahora. En este nuevo episodio se nos transporta a principios de 1946 en la actual Cisjordania. En ese tiempo, un grupo de adolescentes beduinos, mientras cuida de sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumrán, descubre accidentalmente una cueva al lanzar piedras en el desigual terreno desértico. El impacto de una de estas piedras en el lado oscuro de la cueva desencadena un fuerte ruido de rompimiento, dejando a los adolescentes sorprendidos y decididos a explorar lo que yace en su interior. Los adolescentes, movidos por la curiosidad aunque un poco asustados, hacen un descubrimiento histórico al encontrar una colección de grandes vasijas de barro. Dentro de estas vasijas, sin darse cuenta en ese momento, se encuentran ocultos una serie de antiguos pergaminos de gran importancia. Posteriormente, varios arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros descubren fragmentos incondicionales de pergaminos en otras 10 cuevas de la zona, elevando el número total de manuscritos encontrados a casi 900. Estos manuscritos se conocen como los rollos del Mar Muerto, y entre ellos se encuentran grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico olvidado por mucho tiempo. Este texto es conocido como el Libro de Enoc, que consta de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de las Parábolas, el Libro Astronómico, el Libro de las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc. En conjunto, estos libros contienen alrededor de 100 capítulos y narran la historia del séptimo patriarca del libro de Génesis, Enoc, el padre de Matusalén y el abuelo de Noé, conocido en la Biblia. Sin embargo, el libro de Enoc presenta una perspectiva completamente diferente sobre los eventos que llevaron al gran diluvio en tiempos de Noé, distanciándose de la versión bíblica. El libro de Enoc habla de los vigilantes, descritos en términos bíblicos como ángeles caídos enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún punto no especificado y antiguo en el tiempo. En una de las leyendas relacionadas con Enoc, este es considerado el fundador del conocimiento de la astronomía y la cosmografía, responsable de la compilación del calendario solar. Además, se menciona que los hijos de Dios o dioses descienden a la tierra en el monte Hermón, un lugar sagrado tanto para los cananeos como para los judíos. Este monte fue testigo de la construcción de santuarios dedicados a los dioses Baal, Zeus, Helios, Pan y la diosa. Los vigilantes, término utilizado para describir a aquellos que observan, reflejan una relación única con la raza humana desde tiempos antiguos. Inicialmente, su función era la de observadores, aquellos que estaban despiertos o aquellos que no estaban dormidos. Sin embargo, con el tiempo, abandonaron su papel y comenzaron a tener contacto sexual con algunos humanos, principalmente mujeres, dando origen a lo que conocemos como híbridos o cruzados. El libro de Enoc detalla la existencia de los Nefilim,
descritos como gigantes y salvajes que amenazaron y saquearon a la humanidad, siendo el resultado de la unión entre los vigilantes y los humanos. En la narrativa del libro de Enoc, los dioses poderosos, molestos por las acciones de los vigilantes, envían a estos últimos a una prisión subterránea en lo más profundo de la tierra. Enoc se convierte en el mediador entre los dioses y los vigilantes encarcelados, provocando la ira de Yahvé. Como consecuencia de este mestizaje entre los caídos y los mortales, surge una descendencia medio angelical y medio humana. La Biblia presenta este mestizaje como la causa del diluvio universal, un castigo que destruye a la humanidad y deja a los vigilantes en su prisión. A pesar de esto, Enoc es llevado al cielo en un carro de fuego. Los Nefilim no solo aparecen en el libro de Enoc, también se mencionan en el canon bíblico cuando los israelitas visitan una tierra habitada por ellos, describiéndolos como seres tan grandes que hacen que los israelitas parezcan langostas. Aunque muchas historias en la Biblia se interpretan como alegóricas en tiempos modernos, el mito filosófico del libro de Enoc presenta evidencia arqueológica de un diluvio universal mencionado en diversas tradiciones religiosas y culturales. A pesar de que algunas personas consideran estas narrativas como ficción sin evidencia, existen historias sobre gigantes en la historia humana. Marco Polo, el conocido viajero y explorador, escribió sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que podían cargar el equivalente a 4 hombres ordinarios. Incluso en la historia de Tánger, Marruecos, se afirma que el fundador de la ciudad era un gigante llamado Anteo, según un mito transmitido a lo largo del tiempo. La costa noreste de Irlanda alberga la impresionante calzada del gigante, una estructura construida por el gigante irlandés Finn para cruzar el mar hacia Escocia y enfrentarse a otro gigante, según la mitología irlandesa. Además de las leyendas nórdicas, la antigua mitología griega también está repleta de relatos sobre gigantes, planteando la posibilidad de que estos seres hayan existido realmente, como sugieren los registros de diversas culturas. En este contexto, el libro de Enoc, que antes se veía como una narrativa metafórica y alegórica, comienza a presentarse como un manuscrito basado en hechos reales. La idea de héroes semidioses surge de antiguos mitos que hablan de alianzas entre dioses y mortales. Poetas y escritores como Píndaro describen a los héroes del pasado como una raza intermedia entre dioses y hombres. Además, se encuentran referencias a experimentos que resultaron en la creación de monstruos mediante el cruce de animales de especies diferentes, algo que también se vincula con leyendas en el ocultismo teosófico moderno. Relatos de la pérdida de la Atlántida sostienen que científicos de esta civilización criaron híbridos mitad humanos y mitad animales como una raza esclava. Estas historias se encuentran en mitologías de antiguos pueblos de todo el mundo, especialmente entre los babilonios del Oriente Medio. Se sugiere que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento tiene sus raíces en mitos babilonios y sumerios. Alrededor del 10.000 a.C., un evento catastrófico transformó la humanidad primitiva al final de la última edad de hielo, marcando el surgimiento de la agricultura sedentaria en Oriente Medio. Cabe destacar que el libro de Enoc ha desempeñado un papel significativo en las tradiciones religiosas cristianas y judías durante siglos, siendo aceptado por muchas sectas religiosas como parte integral de su doctrina. El libro de Enoc ha sido considerado por algunos como una posible inspiración para el libro de Génesis, debido a sus numerosos paralelismos e historias superpuestas. Sin embargo, la pregunta relevante es por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia, y por qué esta cuestión parece tener poca importancia en la actualidad. Para responder a esta interrogante, es necesario retroceder a los primeros siglos después de la muerte física de Cristo. Inicialmente, la tradición cristiana contaba con una amplia variedad de evangelios y textos religiosos que no se limitaban a los 39 cánones del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy como la Biblia. A medida que el cristianismo se expandía tras la muerte de Jesús, la Iglesia cristiana en crecimiento enfrentó la necesidad de elegir qué textos se leerían y seguirían, así como cuáles se considerarían divinamente inspirados. La creación de una unidad dentro de la Iglesia y la determinación de un canon oficial llevaron al proceso de canonización, un evento que, según algunos,
ocurrió en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Sin embargo, es importante señalar que esta afirmación no es históricamente precisa. El concilio de Nicea no estableció oficialmente el canon cristiano. Más bien, fue un proceso largo que se llevó a cabo entre el siglo I y el IV. El emperador Constantino y otras altas autoridades de la Iglesia participaron en este proceso, guiados por sus propios secretos y deseos. Aunque se retrata a menudo al concilio de Nicea como la culminación de este proceso, varios concilios y debates a lo largo de los siglos contribuyeron a la formación del canon bíblico oficial. Durante este proceso, se discutía y elegía qué textos serían incluidos en la Biblia oficial, y los oponentes eran retratados como herejes. En este contexto, el libro de Enoc fue excluido del canon oficial de la Biblia. Aunque no se conocen con certeza las razones exactas de esta exclusión, su ausencia plantea la pregunta de cómo algo tan significativo y poderoso pudo haber sido dejado fuera. En la búsqueda de respuestas, se pueden examinar otros evangelios que también fueron excluidos del canon oficial. Evangelios que fueron censurados de la versión oficial, como el Evangelio de Pedro, cuyo fragmento fue encontrado en Egipto en 1886, narran historias perdidas durante mucho tiempo. Por ejemplo, este evangelio describe la historia de Jesús resucitado abandonando su tumba e incluye la presencia de 2 ángeles gigantes y una cruz flotante. Además, relata cómo una voz desde el cielo declara haber predicado a aquellos que duermen, y se escucha una respuesta desde la cruz. Otro evangelio censurado es el Evangelio de María, un texto infame en el que María Magdalena no solo es mencionada como una de las discípulas de Jesús, sino también como su amada, posiblemente incluso su esposa. En este evangelio, Pedro cuestiona por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer. La respuesta de Mateo es contundente. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce bien, por eso la amo más que a nosotros. A pesar de la censura y el olvido por parte de muchos, el libro de Enoc nunca desapareció verdaderamente. Hay algo más profundo detrás de él y sus increíbles historias, algo que va más allá de lo familiar y ordinario. Incluso si no forma parte del canon cristiano, persiste en la memoria de aquellos interesados en explorar los misterios de antiguas narrativas. Los antiguos griegos, por ejemplo, creían que Enoc y el dios de la sabiduría Hermes eran la misma persona, revelando capas de interpretación y conexión en las leyendas de diversas culturas. En la antigüedad judía, Enoc era considerado un rey sobre los hombres, reinando exactamente 243 años y siendo reconocido por su sabiduría, a la cual acudían personas de todo el mundo en busca de consejo. Los antiguos egipcios, por su parte, atribuyen a Enoc la construcción de la Gran Pirámide, según señala el geógrafo e historiador Taki. Este personaje era conocido entre diferentes pueblos con 4 nombres distintos, y en la teología judía y cristiana, Enoc ocupa un lugar especial como el 7º de los 10 antepasados y uno de los patriarcas antes del diluvio. Además, fue el padre de Matusalén, quien alcanzó la asombrosa edad bíblica de 969 años. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, se menciona que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este misterioso suceso ha intrigado a lo largo de la historia, y en hebreo, el nombre Enoc significa iniciado, iluminado o conocedor. La desaparición de Enoc es interpretada como la preservación de su conocimiento, asegurando que no desaparezca sin dejar rastro. La presencia de Enoc en las tradiciones de casi todas las civilizaciones antiguas, desde los griegos y egipcios hasta los babilonios, sugiere una conexión más profunda que trasciende las épocas. Esta persistencia se relaciona con relatos sumerios que describen la visita de seres sobrenaturales a la Tierra en un pasado remoto. Los sumerios los llamaron Anunnaki, que significa literalmente aquellos que vinieron de los cielos, percibiéndolos como dioses. La similitud de estos seres con los vigilantes mencionados en el libro de Enoc es sorprendente. Los Anunnaki, según algunos pensadores modernos, podrían ser una antigua raza de seres extraterrestres que vinieron a la Tierra. Los textos sumerios incluso relatan historias de los Anunnaki reproduciéndose con seres humanos,
un paralelismo con la narrativa de los vigilantes en el libro de Enoc. En el proceso de hibridación entre los Anunnaki y los seres humanos, se creó una raza completamente nueva conocida como los Nefilim, una historia paralela a la de los dioses en el libro de Enoc. Al igual que los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enfadaron por el estado de la tierra y provocaron un gran diluvio. Aunque la historia se cuenta de manera ligeramente diferente, la esencia subyacente destaca la similitud de los relatos. La realidad, como sugiere la interpretación, no se encuentra en la forma de las historias, sino en su contenido. Es plausible que el libro de Enoc, al igual que otras tradiciones relacionadas, esté transmitiendo la antigua historia sumeria de los Anunnaki. Con el tiempo, es probable que esta historia haya sido distorsionada y remodelada hasta llegar a nosotros. El libro de Enoc, escrito en primera persona, reitera repetidamente la autoría de Enoc, como si el autor temiera que los futuros intérpretes fueran limitados en su comprensión. En un contexto más amplio, el libro de Enoc se sitúa en un momento que coincide con la revolución agraria alrededor del año 10.000 a.C. Durante este período, la humanidad transitó de un estilo de vida nómada a la agricultura y el asentamiento. Datos históricos revelan que, en el 9500 a.C., ya se cultivaban diversos cultivos en la región de Mesopotamia, incluyendo cebada, trigo, centeno, avena, guisantes y lentejas. La domesticación de cabras y ovejas también tuvo lugar. En este contexto, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de los Yen, o hijos de los espíritus, una referencia cultural a la hibridación entre los Anunnaki y mujeres humanas. El antiguo Cercano Oriente, conocido como la cuna de la civilización, vio el surgimiento de las primeras ciudades-estado, donde los habitantes desarrollaron el primer lenguaje escrito, estudiaron astronomía y crearon bibliotecas. En las mitologías de estas culturas, hay relatos de cómo los dioses descendieron a la tierra para enseñar sus artes y conocimientos. En un pasaje adicional del libro de Enoc, el protagonista da testimonio de los misterios del relámpago y el trueno. Algunos sugieren que este capítulo tiene como objetivo iluminar los misterios de la energía y la electricidad. En este contexto, se menciona la conexión con Nikola Tesla, quien afirmó: «Si quieres encontrar los secretos del universo». Al considerar la posibilidad de que las históricas y sorprendentes narrativas sobre los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nefilim hayan sido olvidadas, ignoradas o incluso eliminadas del panteón de las antiguas civilizaciones, y que el libro de Enoc, junto con el Evangelio de María y Tomás, haya sido censurado del canon bíblico, surge la pregunta sobre por qué estas historias, que fundamentalmente cambian nuestra comprensión de la historia humana, fueron excluidas. Quizás estas historias no fueron completamente borradas, sino que se conservaron de alguna manera. Al examinar una de las historias más conocidas, la de Adán, Eva y el Jardín del Edén, podemos leer el texto no de manera literal ni filosófica, sino como una alegoría metafórica. La historia de Adán y Eva representa el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Si consideramos el fruto del árbol del conocimiento en el Jardín del Edén como una metáfora de los vigilantes, quienes traen tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos, podemos encontrar paralelismos significativos. Adán y Eva, al probar el fruto prohibido, adquieren conciencia mutua y se dan cuenta de su desnudez, simbolizando la comprensión del poder Kundalini a través del acto sexual. La historia de Adán y Eva se conecta con la historia del libro de Enoc y otras narrativas antiguas. Es posible que quienes escribieron la historia de Adán y Eva estuvieran reinterpretando la historia sumeria de los Anunnaki. Esta reinterpretación podría haberse integrado alegóricamente en su propio canon religioso para preservar la esencia de los registros antiguos y recordarnos, de una manera diferente, nuestra propia historia a lo largo del tiempo. Un recordatorio de la línea vital humana cósmica y la conexión con un conocimiento que trasciende lo humano. Al final de este viaje a través de los misterios de nuestra historia, surge una lección valiosa. La verdad a menudo se esconde entre las líneas de las narrativas convencionales. Nos insta a cuestionar, explorar y considerar perspectivas alternativas. En la búsqueda de conocimiento, descubrimos que la historia humana es más rica, compleja
y fascinante de lo que nos han enseñado. La moraleja es clara. Mantengamos nuestras mentes abiertas, cuestionemos las versiones establecidas y estemos dispuestos a explorar los rincones más oscuros de nuestro pasado. Porque, en última instancia, solo al desafiar las percepciones existentes, podemos descubrir la verdadera profundidad de nuestra historia. Que este viaje nos inspire a seguir buscando, cuestionando y aprendiendo en nuestra eterna búsqueda de conocimiento. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la historia o el mito antiguo que más te ha intrigado o que crees que podría contener más verdades ocultas? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.